¿Cómo están? Un nuevo programa de Con Ganas se puede. En esta ocasión estuvimos recorriendo la costa de la laguna Setúbal junto a un grupo de investigadores del Instituto Nacional de Limnología y del CONICET, que se encuentran abocados al estudio de la contaminación por plástico de este espejo de agua. Los resultados preliminares dan cuenta de una preocupante situación de contaminación. Al trabajo de los científicos se han sumado grupos ambientalistas quienes reclaman medidas urgentes para revertir esta situación. Nosotros tuvimos la oportunidad de conversar con los investigadores y conocer el trabajo que están realizando. Invitamos a que nos acompañen en este programa. Mi nombre es Martín Bletler, soy doctor en biología, trabajo en el Instituto Nacional de Limnología dentro del laboratorio de hidrología y ecología. El proyecto que nosotros denominamos proyecto plástico surgió de una necesidad bastante obvia y de un problema a voces, que es la contaminación por plásticos en el río Paraná. Digo que es un problema a voces, es algo bien sabido porque cualquier persona puede toparse con este problema, cualquier persona lo puede percibir con solo caminar por las márgenes del río, practicar algún deporte, ir de pesca, etc. Entonces, en ese marco, nosotros nos propusimos como investigadores de CONICET, yo estoy inserto dentro de un grupo, dentro del laboratorio que mencioné, nos propusimos llevar adelante la tarea de cuantificar la problemática, es decir, determinar cuántos fragmentos plásticos realmente hay sobre el río Paraná, o sobre este sector, al menos del río Paraná, donde estamos insertos, el sector medio, con la finalidad de poder enmarcar al río, darle un grado de contaminación en el que se encuentra, es decir, ponerle un nivel. Para eso necesitamos seguir un protocolo internacional, el cual hemos estado siguiendo, a los fines de realizar comparativas directas con otros trabajos que se han realizado en el mundo. Desafortunadamente no son muchos los trabajos de este tipo realizados en el mundo. Esto es una tendencia que ha surgido hace poco, una tendencia a nivel de investigación me refiero, que ha surgido hace poco, y nosotros nos hemos acoplado al desarrollo de esta temática a nivel internacional. Lo que hemos comenzado a hacer es un relevamiento para determinar lo que decía previamente, las cantidades de plástico que hay realmente, es decir, cuán contaminado se encuentra básicamente el Paraná en este sector. Al encontrarnos con cifras extremadamente altas, bastante más altas de las que esperábamos encontrar, decidimos también llevar este trabajo hacia otros sectores de la planicie y además investigar qué especies acuáticas concretamente están siendo afectadas por esta contaminación plástica en el Paraná. En ese momento de la investigación es en el que estamos presentes y a partir de eso es que pretendemos seguir avanzando con esta misma temática. ¿Cómo se vinculan con otras organizaciones que trabajan este problema? Naturalmente este no es un tema que se pueda aislar o no es un tema estrictamente científico. Puede tomarse, canalizarse de distintos ángulos. Nosotros como investigadores, obviamente nosotros pertenecemos a CONICET, nos enfocamos en ese aspecto, pero trabajamos a su vez con grupos de voluntarios, quienes nos ayudan de hecho en los muestreos que realizamos, nos ayudan también en la planificación de los distintos trabajos de campo, y con los cuales se cumple un doble rol. Uno, el que decía previamente, es decir, la ayuda que recibimos de ellos, y por otro lado, creemos nosotros que también hacemos un aporte social a nivel de educación, es decir, junto con esta gente con la que trabajamos se van creando cédulas en distintos lugares, incluso lo tenemos también en Rosario, en Paraná, la ciudad de Paraná también, con los que vamos fomentando este tipo de preocupación y este tipo de trabajo. Por otro lado, también estamos trabajando de la mano de ONGs sociales y ONGs ambientales, con las cuales trabajamos también en la línea de educación y pretendiendo naturalmente visibilizar esta problemática. Concretamente hemos trabajado en ciertas invitaciones que nos han hecho en distintos momentos, dar conferencias abiertas al público general, otras dentro del marco de festivales que se organizan o de algún otro tipo de evento organizados por estas ONG. El problema de la contaminación por plástico, para redondear, es un problema que exige una multiplicidad de direcciones en donde atacarlo, de dónde abordarlo. Esto significa que, como decía previamente, no es un problema estrictamente científico en su resolución, sino que es un problema generado por todos nosotros, un problema social, además de un problema ambiental.
Hay que tomar decisiones y realizar cambios de conductas para modificar esta situación. Intentamos, por supuesto, generar nuestros propios recursos para esto, es decir, la dinámica que propone la investigación científica es presentar proyectos en los que uno plantea lo que pretende hacer y conseguir así subsidios, recursos económicos para llevarlo adelante. Esto naturalmente no siempre es una tarea simple, muchas veces el dinero no es suficiente, otras veces alcanza para algunas de las demandas que tenemos. Esto es parte del trabajo, a lo que nos dedicamos, así que obviamente intentamos siempre trabajar para conseguir esos recursos tan necesarios. Mi nombre es Ana Pía Rabufetti, tengo 29 años, soy licenciada en biodiversidad y recientemente me acabo de recibir de doctora en ciencias biológicas. Mi campo, tema de especialización es el estudio de la fauna íctica, o sea, de la comunidad de peces, y cómo esta fue cambiando a lo largo del tiempo, sobre todo a lo largo de todo el siglo pasado hasta la actualidad, siendo afectada principalmente por variables hidroclimáticas, pero también por factores antrópicos que podrían haber modificado específicamente a las capturas ícticas comerciales. O sea que mi estudio trata de enfocarse dentro del campo de estudio del cambio climático a nivel regional, para intentar comprender cómo fueron afectadas las comunidades de peces en el tiempo e intentar inferir posibles efectos que mostrarían las principales especies de interés comercial de nuestra región, que es donde proviene el 90% de la biomasa íctica de interés comercial de nuestro país continental, para intentar relacionarlos con los posibles escenarios de cambio climático que se han planteado para la región. El sábalo es una especie importante en la cadena alimentaria. ¿Se ha comprobado su contaminación por plástico? Desgraciadamente, como hoy comentaban ya mis compañeros, nosotros estamos estudiando lo que son los componentes o los compuestos del plástico en macro, meso y microplásticos. Justamente la componente o esta porción del microplástico es la invisible para el ojo humano y que muchas veces es la que no nos llama la atención. Nos suele llamar la atención o al general de la población las botellas que vemos tiradas, los pañales, la cantidad de bolsas, que además está decir tardan cientos de años en degradarse, y muchos de estos polímeros que contienen estos plásticos tienen un alto nivel de toxicidad, o sea, contienen diferentes compuestos químicos que justamente lo que nosotros tratamos de ver como fin último es ver el grado de incidencia que tendría a través de la acumulación de la cadena trófica. ¿Por qué? Porque justamente el sábalo es una especie de base dentro de la cadena trófica, pero por ser alimentarse de los compuestos del fondo, estaría también de alguna manera incorporando estos microplásticos que se pueden encontrar disueltos en los sedimentos del fondo o en suspensión a través de la columna de agua. Entonces, en este primer momento de la investigación, nosotros lo que quisimos hacer fue poder describir y sumar un aporte empírico fehaciente de poder saber qué tipos de plástico y en qué cantidades los encontramos en los ambientes de nuestra planicie de inundación, para luego, la etapa que sigue, empezar a analizar si estos se encuentran presentes en los estómagos o acumulados, los compuestos que ya fueron degradados por un proceso que se conoce como de bioacumulación, que sería la mayor problemática que repercutiría a lo largo del tiempo en las cadenas tróficas en los ecosistemas bióticos. Entonces, ver de qué manera se encuentran, digamos, distribuidos o presentes estos compuestos derivados del plástico en los diferentes componentes del sistema, sean invertebrados bentónicos o en este caso de los peces. Y en este sentido, ya en la cuenca del Plata, específicamente en el río Paraná, cercano a la zona de Buenos Aires, y también en el río Uruguay, se han identificado dentro de estómagos y diferentes partes del sistema, ¿no es cierto?, digestivo de los peces, restos de plástico en peces de importancia comercial. Entonces acá hay que hacer un foco fundamental de alerta, de llamado de atención a los diferentes actores que deben empezar a poner el foco de atención, ¿no es cierto?, en esta cuestión de cómo vamos a empezar a atender o a intentar solucionar esta problemática del plástico que parece vino para quedarse y desgraciadamente no solamente en la región, sino a nivel mundial. La educación sería una buena herramienta para tomar conciencia de este problema. El principal o el fin fundamental de las tareas científicas tiene que servir o tendría que ser el generar conocimientos para atender problemáticas que son de la agenda pública o fundamentales
para atender a la sociedad. En este caso, la problemática del plástico es algo que, como decía, tiene un fuerte desarrollo en todo nuestro país y justamente las diferentes localidades o gobiernos a nivel local o regional intentan dar respuestas de diferentes maneras. Entonces, este trabajo lo que buscó en primer lugar es poder brindar información empírica, o sea, con una base científica sólida, que permita justamente a los tomadores de decisiones o quienes plantean estas políticas de Estado en el corto y largo plazo del cómo atender esta problemática, tener datos fehacientes, estadísticas, datos numéricos, reales y actuales que nos permitan conocer cuál es el estado de situación de los ambientes de nuestro alrededor. Y lógicamente lo que se busca es generar con esto una alerta o llamado de atención a la sociedad, porque encontrar una posible solución, lógicamente a largo plazo, a la problemática del plástico, requiere de que esto sea atendido por diferentes actores de la sociedad. Y lógicamente la pata fundamental de lo que es la educación ambiental, o sea, del cómo empezar a trabajar esta problemática tan importante dentro de los diferentes niveles de educación, desde los más chiquitos, que son los más permeables y replicadores de estos mensajes, que es lo más importante, tener estos replicadores positivos, que parece que a veces son los chicos los que nos terminan enseñando el por qué no tenemos que tirar una botella en la playa. Lógicamente que es necesario apuntar el lápiz a las políticas de gestión de separación en origen a nivel local y estar pensando en nuevas políticas de saneamiento para las playas, para nuestros ríos y ambientes, pero también es fundamental nosotros como actores partícipes tomar un rol activo dentro de la sociedad, los docentes, los médicos, los actores de los diferentes ámbitos, ¿no es cierto?, que también tenemos mucho que ver, y cada uno de nosotros hacernos eco y darnos cuenta de que somos parte también de la solución, y que empezar también nosotros por, primero, tomar conciencia de la problemática y hacer un cambio de hábito en nuestras conductas cotidianas, tanto de consumo como de qué hacemos con estos residuos que generamos o que consumimos, también es parte de empezar a aportar a la solución de esta problemática. ¿En qué consiste este muestreo? Lo que vamos a realizar ahora es un muestreo, como los que comúnmente realizamos, de macroplásticos. Con macroplástico nos referimos a aquellas partículas plásticas mayores a 2,5 centímetros. Esa es una medida internacional, nosotros intentamos respetar los cánones y los protocolos internacionales a los fines de obtener datos que nos sean representativos y que también sean fácilmente comparables o directamente comparables con información internacional que tenemos sobre otros ríos e incluso sobre ambientes marítimos. Entonces lo que están planteando acá es una transecta, en este caso de 30 metros de largo por 3 o pueden ser también 4 metros de ancho, en donde se va a recolectar todo el macroplástico que ahí se pueda encontrar. La recolección que se hace es una forma muy simple, es un método visual y la recolección es manual. Una vez recolectado todo este material, se lleva al laboratorio y en el laboratorio lo que se hace es lavar todo el material, se clasifica por composición de plásticos, por tamaño, por tipo de plástico e incluso por uso, o sea, origen que ha tenido ese plástico. En el caso que pueda ser una botella, un plástico que se utilizó dentro de lo que podría ser un envoltorio, que fue parte de un envoltorio de alguna comida, etcétera, o de algún tipo de alimento. Una vez realizado esa tarea, en laboratorio se hace ese sector. Ahora continuaríamos haciendo mesoplásticos en campo, que mesoplásticos se refiere a tamaños que van entre los 5 milímetros y los 2,5 centímetros. Esos mesoplásticos los vamos a colectar aquí por metro cuadrado, se delimita una parcela de 1 metro cuadrado y se colecta todo el macroplástico, el mesoplástico, perdón, que ahí se encuentra. Posteriormente lo que vamos a hacer es definir parcelas de 25 por 25 centímetros, mucho más pequeñas, en donde se colecta todo el sedimento en esa área por una profundidad de 2,5 centímetros y eso posteriormente en laboratorio se determina microplástico, que son partículas muy pequeñas que se miden en términos de micrones. Esa es la tarea que vamos a realizar hoy. ¿El área seleccionada es representativa de la muestra? Exactamente, buscamos todo tipo de áreas, aquellas menos afectadas, menos contaminadas, las que muestran una contaminación intermedia y aquellas que están más afectadas. En este caso estamos en un área de una contaminación intermedia. ¿Cómo está conformado el equipo? El equipo está constituido por los miembros del Laboratorio de Hidroecología del Instituto Nacional de Limnología. Estamos a pocos metros del instituto y está compuesto por investigadores,
todos ellos pertenecientes a CONICET. Está compuesto también por becarios, también de CONICET, e incluso por estudiantes que actúan como colaboradores en tareas específicas que proponemos. ¿Qué investigadores participan? Nosotros en el laboratorio contamos con ingenieros hidráulicos que nos están permitiendo tener una visión, comprender la hidrodinámica del río Paraná, en este caso de la laguna Setúbal, donde estamos ubicados. Estamos trabajando también con geomorfólogos que nos están permitiendo ver el aspecto geomorfológico y la dinámica a su vez que ésta tiene. Y el equipo que estamos acá somos todos biólogos y en este caso nos focalizamos sobre esta tarea porque en definitiva lo que vamos a hacer una vez obtenido este tipo de muestreo es trasladar este tipo de información hacia el impacto que pueda o no tener sobre las distintas especies acuáticas que en este caso, estamos aquí en la laguna Setúbal, habitan la laguna Setúbal. Bueno, mi nombre es Eliana Eberle, soy licenciada en Biodiversidad y actualmente estoy haciendo un doctorado en Ciencias Biológicas en la Universidad de Córdoba, pero mi lugar de trabajo es aquí en el Instituto Nacional de Limnología. Hace aproximadamente 8 años que arranqué a trabajar en este laboratorio, en el laboratorio de hidroecología. Yo estaba cursando la carrera de biodiversidad y ingresé como adscripta a empezar a trabajar con este equipo de trabajo. Mis primeros trabajos fueron desarrollados en la planicie aluvial del río Paraná, pero actualmente estoy haciendo mi trabajo en el cauce principal del río Paraná, trabajando con series temporales grandes, detectando eventos climáticos como ser las inundaciones y observando cómo estos eventos influyen sobre la comunidad bentónica. La comunidad bentónica son los invertebrados que viven en el fondo del río. Son individuos que están totalmente influenciados por las altas tensiones de corte que produce las fuerzas hidráulicas cuando viene un proceso de inundación. Pero bueno, actualmente uno no solamente en el laboratorio trabaja en su propia tesis doctoral, sino que también participa de otros proyectos. En este proyecto actual, que es el proyecto de plásticos, hoy en día estamos seleccionando ambientes que tengan tanto una influencia por parte de una ciudad puntual. Entonces hacemos muestreos tanto aguas arriba de una ciudad como aguas abajo, como por ejemplo la ciudad de Paraná, que es una ciudad totalmente costera y que sabemos bien que gran parte de sus residuos por sus tributarios desembocan en el Paraná. A la vez hacemos un contramuestreo en un lugar un poco más prístino, como por ejemplo en la margen opuesta de la ciudad de Paraná o en algún banco que se encuentre específicamente en el centro del cauce. Estos lugares se los toma como más prístinos y por lo tanto sabemos que lo que llega ahí por parte del río viene totalmente transportado por el río y no por una influencia de depositación humana en la margen de una ciudad, por ejemplo. Nosotros estamos haciendo muestreos que tengan que ver totalmente con un proceso posterior a una inundación. Como ustedes bien saben, cuando viene la inundación, los niveles de agua del río se elevan, por lo tanto, cuando baja este nivel del río, deja una línea costera bastante bien marcada, que es una línea de depositación. Es allí donde nosotros hacemos los muestreos y detectamos la presencia tanto de macroplásticos, mesoplásticos como microplásticos. ¿Cómo es trabajar en equipo? Realmente un trabajo interdisciplinar es muy importante y fueron una de las razones por las cuales entré a trabajar en este laboratorio. Nuestro laboratorio se compone por tanto ingenieros hidráulicos, geomorfólogos como biólogos y cada uno dentro de la biología tiene un sector específico. Trabajamos con peces, trabajamos con bentos y también con esta parte más química que vendrían a ser los plásticos. Realmente el aporte que tiene cada uno para dar en el diario aumenta mucho, colabora mucho en el momento de, por ejemplo, generar un proyecto, porque algunos son más específicos o al menos se dedican más a la parte estadística, otros son especialistas en la identificación de especies y otros en la parte más de divulgación. Entonces realmente trabajar interdisciplinarmente apoya y aporta a nuestro equipo en lo diario. ¿Da satisfacción hacer lo que te gusta? Realmente si uno quiere dedicarse a hacer un doctorado es una elección
completa porque no solamente se basa en un salario y en un diario, sino que tiene que gustarte. Realmente tu tema de trabajo tiene que impulsarte cada día, cada mañana para salir a la calle, salir al campo, salir al río. Nosotros justamente a nuestro laboratorio le gusta mucho estar en el río, yo particularmente todos los fines de semana trato de estar en el río, en contacto. No es lo mismo una muestra que te llega directamente al laboratorio, no somos gente que está ahí esperando que nos traigan todo, ¿no? Nosotros salimos a campo, buscamos, observamos el ambiente, sobre todo porque trabajamos en un laboratorio que tiene mucho que ver con la hidrología, por lo tanto estar en el río, conocer cómo se mueven las corrientes, cómo son los procesos de depositación, eso realmente aporta a la investigación y a la hora de escribir un paper realmente se refleja. Hola, yo soy Eli Abrial, estoy trabajando en el mismo laboratorio que los chicos ahí en hidroecología. Recién me recibí del doctorado que hacía en la Facultad de Corrientes, en Corrientes Capital, más en dinámica de peces de planicie. Ahí mis estudios se hicieron todos en la planicie de inundación ahí cerca de Santa Fe, un poco al sur, relacionando más que todo la hidrología con el comportamiento de los peces en el ambiente natural, en el estado natural. Yo había venido hace 5 años atrás de una pasantía de maestría desde Francia y bueno, entré en el laboratorio de hidroecología y pidí la beca doctoral y entré así en el país y en la investigación del río Paraná. ¿Qué se hace en el laboratorio con las muestras? El proceso que hacemos en el laboratorio cuando volvemos del campo, con la recolección de todos los plásticos, entonces todo lo que vamos a procesar lo hacemos en equipo. Puede ser yo o puede ser otras personas del laboratorio. Eso no importa, todos participamos en este proyecto. Lo que hacemos es, como le decía antes Martín, trabajamos por fracciones de plástico, macroplástico, mesoplástico y microplástico, por el diferente impacto que va a tener sobre la biota y también sobre la salud humana. El macroplástico, que es las fracciones de partículas de plástico que son mayor a 2,5 centímetros, ese cuando lo juntamos lo limpiamos para que quede solo plástico, para después poder pesarlo y medirlo. Una vez que hicimos ese proceso, hacemos lo mismo para el mesoplástico, solamente que el mesoplástico es más pequeño, entre 2,5 centímetros y 0,5 centímetros. El proceso es igual, limpieza, profundar el plástico y después lo pesamos y se seca, por supuesto, y lo pesamos y lo medimos. Eso es para tener una idea de superficie de plástico en la playa y de peso. Y después lo que hacemos, que sea para macro y micro, definimos el origen del plástico. Es decir, si viene más de botellas de consumo de jugo y todo eso, si viene de Tergopol, que son más embalajes para comida, si viene de todo lo que se relaciona a la pesca, los hilos de pesca. Bueno, todo el origen se clasifica, tenemos una planilla que clasifica cada origen del plástico para poder definir más o menos de dónde viene el plástico, cuál es al final el impacto mayor en la ciudad, si es más el uso cotidiano de los desechos humanos de las habitaciones o si es más del uso recreativo de pesca. Bueno. Y el microplástico, que es la última fracción que analizamos, que es entonces menor a 0,5 centímetros, este es una fracción que es la más directamente, asimilable por los organismos vivos en el agua, por el tamaño. Los peces lo pueden confundir con presas de los copépodos, serían todo lo que son invertebrados muy chiquititos que viven en el agua. El color también influye mucho sobre si lo van a preferir o no y confundir. Entonces lo que hacemos ahí con el microplástico es lo sacamos del sedimento cuando vamos a campo. Ahí entonces lo juntamos, lo ponemos en un frasco con agua y le ponemos una solución de agua oxigenada. Lo que hace esa solución es
destruir toda la materia orgánica. Todo lo que es orgánico se desaparece. Hay que hacerlo varias veces, es un proceso bastante pesado porque hay que repetir ese mismo procedimiento varias veces hasta que haya solo partículas de plástico mezclado con el sedimento, entonces sedimento, arena. Y después de eso se pasa, entonces esta solución se la mezcla con sal para cambiar la densidad del agua salada, y ahí entonces lo que va a pasar es que el plástico va a flotar. Y entonces ahí lo que se hace es recuperar la parte superficial, digamos, de cada frasco, de cada solución, y es lo que vamos a analizar. Se lava, se seca, y entonces quedamos solo con las partículas de plástico. Y ahí lo que se hace después es definir también el origen del plástico. Ahí es un poco más complicado porque por el tamaño de la partícula muchas veces no podemos definir si viene de una botella de plástico que se fragmentó o si viene de cualquier origen. Es mucho más complicado porque son partículas que pueden ser menor a 1 milímetro. Entonces lo que se hace ahí es analizar la composición del polímero, que se hace en partenaria con la Facultad de Bioquímica. Se lo analiza con un espectrofotómetro, que entonces estudia la longitud de onda de la partícula y según su longitud se define qué tipo de polímero es. Básicamente lo que se hace en laboratorio. Hola, ¿qué tal? Yo soy Dayana, también pertenezco al Laboratorio de Hidroecología del Instituto Nacional de Limnología. Estoy en mi tercer año del doctorado en Ciencias Biológicas y actualmente estoy trabajando con invertebrados del río Paraná, principalmente sobre bancos de arenas en el cauce principal. Bueno, al igual que Dayana, yo estoy en el tercer año del doctorado, mi nombre es Florencia y trabajo con los peces que viven en los bancos de arena. O sea, estudio la importancia que tienen los bancos de arena del río Paraná en la comunidad de peces. Cada mirada enriquece. Somos un equipo que entre todos nos vamos complementando unos con otros con distintos saberes. Trabajamos todos en forma conjunta, cada uno aportando sus ideas y colaborando en lo que pueda.